Buen día, hermanos. Feliz día a las madres. Mi suegra también, que nos saludé. Un poroto, sí. A ver si me hace una rica comidita hoy. Bueno, hermanos, buen día. Hemos tenido fin de semana pasado un hermoso campamento. Hemos disfrutado mucho sobre todo de la comida. Ahí está Cristian. No, pero hemos disfrutado también de la comunión, de la palabra. Eh, y la última vez que había estado, que fue antes del campamento, había invitado a, a quien quisiera compartir alguna experiencia de compartir el Evangelio. Y quería hacer lo mismo, pero ahora que estamos súper capacitados porque hemos ido al campamento. Entonces hemos tenido nuevas herramientas. No, en serio. Si alguno quiere compartir alguna experiencia o testimonio de compartir la palabra del Señor, compartir el Señor después en el campamento, porque ha habido también gente no creyente en el campamento. Si alguien quiere compartir. Cric, cric. ¿Nadie se anima? ¿Nadie se anima? Claro. O en la semana, porque también parte del desafío del campamento era orar por varias personas a las cuales queríamos llevar la palabra. ¿Alguno tuvo alguna? Vamos, Anita, no se puede quedar callada, vamos. Todos lados, tiene que romper el hielo. Me pasó algo muy loco que recién ahora me está diciendo, estoy cayendo en cuenta. El hombre que fue a exponer, Eduardo, de mi caso, él nos dijo que pongamos el nombre de personas que queremos que se acerquen a Dios y proponer orar. Y un par de personas, entre ellas está mi compañera de banco de secundario, que nunca más tuve contacto con ella, que pasaron como 5 años. Y nada, los otros, ayer estuve pensando mucho en ella, venía hace rato tratando de coordinar, de juntarnos, y me dice, vos me hablas siempre en momentos que estoy re mal, y justo yo digo, bueno, no sé qué decirle, digo, bueno, sabes que estoy para contar con eso, pero ayer se me cruzó varias veces por la cabeza y dije, oye, le voy a hablar, le voy a mandar un mensaje a ver cómo está. Le digo, se llama Flor, le digo, che, Flor, estuve pensando en vos un par de veces en el día, quería saber cómo estabas, si estaba todo bien, me enteré que su papá tiene cáncer o algo así, por la situación difícil que ella está pasando, y me dice, ayer tuve un día horrible, qué raro, no sé si es coincidencia, si estamos conectadas, si es la energía o qué, pero nada, que mañana juntarnos. Y yo me había enterado que la había notado, y no oré por ella tampoco, pero Dios me puso en mi corazón y en el pensamiento de eso, así que. ¿Cómo se llama? Flor. ¿Qué quiere decir? Estoy orando por Flor. Hacerles sentir el amor, abrazarlos, porque la gente ya tiene mucha información del Señor y sabe perfectamente lo que creemos, lo que vivimos, y con los amigos y con la gente que nos relacionamos, que Dios nos usa para bendecirlos, ya no uso palabras, uso la gracia del Señor, la misericordia y el amor, y eso ha dado mucho resultado, no es obra mía, de la misericordia del Señor. Quería compartirlo porque donde las palabras no alcanzan, el amor llega, dice que el amor cubrirá multitud de pecados. Eso es un tema que llevamos bastante de Yo la verdad que no, después del campamento no compartí con nadie nuevo, o como decía la Anita, alguien que me haya notado, no.
pero sí tuvimos, fui como la Gaby en la conferencia, y me pasó lo mismo que me pasó en el campamento en este sentido, ¿no? Porque yo digo las cosas obvias, ¿no? Hablamos de un Dios vivo, de un Dios que nos habla. Y bueno, en el campamento, con gente que nos conocemos, pero en esta conferencia había gente de muchos países, ¿no? De Latinoamérica. Y vea qué notable este Dios que nos habla, porque vos escuchás hablar a otros hermanos como que tienen anhelos similares, están haciendo cosas parecidas, apuntan a lo que uno apunta. Y vos decís, ¿quién les dictó esa letra? ¿Quién les puso eso en el corazón, no? Bueno, esa obviedad, ¿no? Dios nos habla. Saber que lo que nosotros sentimos, incluso lo que comentás vos, yo creo que a muchos sentimos eso. Yo creo que Dios nos baja letra todos los días, ¿no? ¿Hay más? Yo tuve una pequeña posibilidad de compartir el Evangelio. De hecho, estábamos en la mesa con Gaby y otros más. Y entiendo lo que dice Betty, pero también creo que las palabras muchas veces son útiles, porque a pesar de que la gente cree y sabe lo que creemos, entiendo yo y creo, por lo que dice la palabra, que el Dios de este mundo tiene cegados sus corazones. Entonces, cuando me tocó compartir ahí en esa mesa, había varias mentiras que el diablo siembra en las personas. Una de las mentiras es que por ser buenos vamos al cielo, o nos alcanza a ser buenos, o nos alcanzan nuestros méritos. Y realmente esa es una mentira que el diablo pone en los corazones de aquellos que no conocen aún en Cristo, y que creo que tenemos que articular justamente con la palabra para mostrarles por qué no es así y por qué Cristo es el único y es suficiente. Brevemente, no me voy a extender más en eso, pero también quería compartirlo como vivencia. Me gustó la posibilidad de articular la convicción y la final apertura de ojos y apertura a la fe la da el Señor. Pero somos mandados a llevar y a tirar abajo los argumentos que tiene el diablo para mantener a la gente cerrada. Pero bueno, eso otra vez, armé este interludio antes de arrancar, porque me gustó la vez pasada y espero que también ustedes disfruten de compartir estas vivencias que tenemos, como decía Eduardo en el campamento, vivencia de gente normal que en manos del Señor hace cosas extraordinarias, no por nosotros mismos, sino extraordinarias a los ojos del Señor. Vamos entonces al pasaje que nos convoca hoy. Estamos ya en Hechos 15. Me olvidé de repartir esto. Estamos en Hechos 15. Habíamos terminado el primer viaje misionero de Pablo el domingo anterior y arrancamos Hechos 15. Voy a hacer un par de menciones. Una se me perdió, la primera voy a hacer, que está en Hechos 11, que dice que viene de Hechos 10, el relato de la conversión de Cornelio por voz de Pedro. Cornelio era el primer gentil que se convertían, y capítulo 11, 1 y 2 dice: oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión.
Ese es el 11.1. Un poquito más adelante el pasaje que se me perdió es que la iglesia de Jerusalén escucha todo lo que está pasando en Antioquía, porque la palabra de Dios se va extendiendo, entonces mandan a Bernabé. Y no encuentro ese pasaje, pero bueno, mandan a Bernabé para ver qué está pasando ahí. Entonces va Bernabé a Antioquía, y Bernabé se queda en Antioquía y va a buscar a Saulo. Ahí está, ahí lo encontré. Entonces, que está en Hechos 11, 19, que por efecto de la persecución que habían recibido después de la muerte de Esteban, todos salieron a otros lados, fueron a Fenicia, Chipre y Antioquía, y armaron iglesias, y la palabra de Dios seguía creciendo ahí. Y 11:22 dice, la noticia de estas cosas llegó a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese a Antioquía para ver lo que estaba pasando. Y bueno, después Bernabé va a buscar a Saulo a Tarso y lo trae para Antioquía. Vimos el primer viaje misionero de Bernabé y Pablo, y antes de arrancar el capítulo 15 que nos convoca, que es el concilio en Jerusalén, vamos a ver qué pasó. Vamos a ver un pasaje que es un relato de Pablo cuando les escribe a la iglesia de los Gálatas, que ocurre antes del capítulo 15 que relata Lucas. Un poquito incómodo, desprolijo la manera, pero son cosas que van pasando cronológicamente. Vamos a Gálatas 2, antes de Hechos 15, vamos a Gálatas 2:11. Acordémonos, Pablo y Bernabé terminan el viaje misionero y están en Antioquía. Entonces 2:11 dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, acuérdense cada uno de los nombres, Pedro comía con los gentiles, pero después que vinieron, estos de parte de Jacobo, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente, conforme a la verdad del Evangelio, dice Pablo, le dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, le dice Pablo a Pedro, nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también creímos en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Esto pasó en ese periodo después de que Pablo y Bernabé vuelven a Antioquía. Pedro había ido a Antioquía, había surgido este incidente que mientras Pedro estaba con los gentiles de Antioquía, se sentía libre y actuando con ellos con total libertad, pero cuando vienen de la iglesia de Jerusalén o de Judea a Antioquía, Pedro cambia su manera de comportarse, a tal punto que pasa a ser un comportamiento hipócrita, que es lo que Pablo reprende. Y en esto arrastra también a Bernabé, que era también judío, pero había ido con Pablo a todos los viajes misioneros frente a los gentiles. Entonces se había armado un revuelo por este tema de que venían judíos a Antioquía a imponer su judaísmo o a querer judaizar. Y ahora sí vamos a Hechos 15:1. Y dice así, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis, conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén.
y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta o del partido de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Hacemos una pausa ahí en esos primeros 5 versículos. Habíamos visto que ya había problemas con estos judíos que traían sus costumbres a Antioquía, que arrastraban a Pedro, que arrastraban a Bernabé y que les hacían querer judaizar también a los gentiles. Y judaizar significaba que se circunciden y que cumplan con la ley de Moisés. Pero no fueron solamente hasta ahí estos que venían de la iglesia judea, sino que van más allá con su cuestión y dicen: si no se circuncidan, no pueden ser salvos. Pablo, como vimos en Gálatas, le había dicho a Pedro: bueno, ya sabemos que no somos salvos por la ley, sino por la fe en Jesucristo. Entonces, esta falsa enseñanza, o falsa doctrina, se empieza a gestar en esta reciente iglesia de Antioquía. Pero Pablo y Bernabé dice que empiezan a discutir fuertemente. Tienen una gran discusión, una contienda no pequeña, dice la Reina Valera. Ni Pablo ni Bernabé querían que esa falsa enseñanza se siga confundiendo, y por eso se levantan tan vehementemente. Lo curioso es que Bernabé, como habíamos visto, había sido arrastrado en el relato de Gálatas a actuar o comportarse hipócritamente. Ahora Bernabé es uno de los que se levanta con Pablo y dice: no, esto no tiene nada que ver, lo que están enseñando no es así. Entonces la iglesia de Antioquía decide: bueno, a ver, hay 2 bandos, los que vienen de Judea y Pablo y Bernabé que defienden otra cosa. ¿Cómo resolvemos esto? Dijo la iglesia de Antioquía: bueno, vaya Pablo, Bernabé y un par más, y vayan a la iglesia de Jerusalén. A ver, ¿qué piensan? ¿Cómo vamos a resolver esta disensión? Que no es menor, que es seria. Dice que en el camino iban, pararon por las iglesias de Fenicia y Samaria y contaban Pablo y Bernabé todo lo que había pasado en el primer viaje misionero, y todos se alegraban por la conversión de los gentiles. Y cuando llegan a Jerusalén y les cuentan también a los apóstoles y ancianos de Jerusalén todo lo que había pasado con los gentiles en su viaje por lo que habíamos visto, Listra, Derbe, Iconio, etc., saltan otra vez esto del partido de los fariseos, que eran creyentes, no eran, dice ahí, habían creído, no eran extraños a la iglesia, eran parte de la iglesia. Pero saltan esto diciendo, versículo 5, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y seguimos leyendo. Versículo 6. O hago un comentario más antes de seguir leyendo. Entonces el problema que se suscitaba acá no era la inclusión de los gentiles, como habíamos visto, ya habían aceptado que los gentiles podían conocer al Señor, podían convertirse, pero acá hay un problema de comunión, de coinonía, de, a ver, ¿cómo hacemos para ser un mismo pueblo? Es más, hay algunos autores que citan, bueno, ¿cómo nos sentamos en la cena del Señor a compartir? Más adelante el pasaje habla de ciertas cuestiones dietarias o alimenticias que los judíos guardaban,
Y obviamente que los gentiles no, los no judíos no. Entonces el problema que estaba acá era cómo podían estas dos culturas totalmente diferentes, con costumbres diferentes, ser uno misma. Y es tal el celo de este partido de los fariseos que llegan a exponer que no pueden ser salvos si no son prosélitos, si no se hacen judíos primeramente, si no se circuncidan y siguen el pacto abrámico o israelí de ser circuncidados y seguir la ley de Moisés. A ese punto llegó el celo de estos judíos. Entonces dice, versículo 6, ahora sí, dice que se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Versículo 7, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis que ya hace un tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Versículo 8, y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes, creemos que por la gracia del Señor seremos salvos de igual modo que ellos. Hasta ahí lo que dice Pedro. Entonces, ahí vemos cómo tiene relación lo que leíamos en Gálatas. Pedro antes había sido confundido, arrastrado, incluso con un comportamiento hipócrita. Pedro, que era baluarte y columna de la iglesia, como lo cita Pablo en otra carta, creo que en la de Gálatas también. Pedro flaquea en la firmeza de la doctrina de la salvación, de la enseñanza de lo que es la salvación. Entonces se empieza a confundir él, confunde a los otros, confunde a Bernabé y hace caer a otros y quiere judaizarlos. Sin embargo, acá lo vemos a Pedro. Hay autores que dicen, gracias a la reprensión de Pablo a tiempo, acá lo vemos a un Pedro firme. Y Pedro, para explicar lo que está pasando en esto de la salvación, porque el tema en cuestión es la salvación de los gentiles, si pueden ser salvos o no, siguiendo o no la ley de Dios y siendo circuncidados, el argumento que hace Pedro toca 3 puntos, y los 3 puntos hacen referencia directa a la pura y absoluta iniciativa de Dios. Escuchen esto, versículo 7, que ya lo leímos. Dice, varones hermanos, vosotros sabéis que, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca. No es que Pedro se mandó a la casa de Cornelio a hablar por su cuenta. No es que Cornelio dijo, bueno, yo quiero ser parte del pueblo de Dios, sino que Dios, iniciativa de Dios, escogió tanto a los gentiles como a Pedro para que lleve el Evangelio y a los gentiles para escuchar y creer. Versículo 8, segundo argumento, dice, Dios, que conoce los corazones, les dio testimonios o mostró que los acepta, que acepta a los gentiles, dándoles el Espíritu Santo. Se los dio a ellos y nos lo dio a nosotros, de la misma manera. Obra de Dios. Y versículo 9 dice, y ninguna diferencia hizo Dios, ni con ellos ni con nosotros. A ambos pueblos, judíos y no judíos, purificó nuestros corazones. Una obra netamente divina, netamente de iniciativa absoluta de Dios, otra vez. Entonces, ante semejante obra divina, dice versículo 10, ¿por qué lo tientan a Dios?
¿Por qué se ponen en contra de Dios? ¿Por qué lo provocan? ¿Por qué otras traducciones dicen, ¿por qué lo desafían a Dios? Si Dios hizo todo esto, ¿por qué se ponen contra el obrar de Dios? Poniendo sobre los gentiles toda esta sarta de leyes mosaicas y de la circuncisión. Porque al fin y al cabo, dice el versículo 11, por la gracia del Señor seremos salvos. Lo mismo que decía Pablo, que hablaban Pablo y Pedro en ese relato de Gálatas, por la gracia del Señor somos salvos. No por obras, sino por gracia. Sigue el relato, versículo 12. Entonces toda la multitud cayó. Ahí ese concepto de multitud hace parecer que no solo en un concilio, el concilio por ahí se toma como solamente los ancianos y líderes reunidos para solucionar un tema doctrinal, pero parece que también estaba la iglesia, por eso la multitud calla, hay muchos reunidos. Entonces toda la multitud cayó, se hizo silencio al escuchar a Pedro, y ahí empieza Bernabé y Pablo. Interesante que Lucas cita primero a Bernabé y después a Pablo. Quizás tenga relación porque Bernabé había salido de la iglesia de Jerusalén, entonces tendría mayor autoridad, no autoridad espiritual, pero sí quizás visible, mayor reconocimiento de parte de sus hermanos. Entonces quizás Bernabé habló primero y Pablo lo secundó en contar todo lo que habían hecho, que venían contando hace rato y daban mucho gozo a todos. Pero Lucas en este caso lo resume en un versículo, que Bernabé y Pablo contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Entonces hay un primer testimonio de Pedro y su misionar con los gentiles, un segundo testimonio de Bernabé y Pablo, también con los gentiles. Y ahora, versículo 13, dice que cuando todos callaron, o cuando ellos callaron, Bernabé y Pablo, dice que Jacobo ahora levanta la mano y dice, escúchenme a mí ahora. ¿Quién era este Jacobo? Lo habíamos leído en Gálatas. Este Jacobo parece haber sido, dicen, quien era hermano de Jesús, que había resultado ser tan reconocido que se vuelve uno de los ancianos y anciano principal de la iglesia de Jerusalén. Entonces él levanta la mano y dice, escúchenme a mí ahora. Jacobo no había salido de misionero, no tenía ninguna experiencia con los gentiles, pero lo que dice es lo siguiente en el versículo 14. Simón, interesante, no usa la palabra Pedro, sino Simón, el nombre hebreo y no griego, y están dentro del ámbito de la iglesia judía. Entonces dice, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Vuelvo a leer. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y recién les pedía a Eri y a Martín que me ayuden con la lectura de dos pasajes. Uno es Deuteronomio, estamos hablando del Pentateuco, Deuteronomio, parte de los libros claves y neurálgicos de la creencia judía. Deuteronomio 7:6 dice, Dios te ha escogido para que seas un pueblo especial, por encima de todos los pueblos que están sobre la tierra. Dios está hablando a los israelitas que están saliendo de Egipto y les está diciendo, ustedes son mi pueblo escogido que yo los elegí para mí. ¿Cómo dice Deuteronomio 14:2, Martín? Tú eres un pueblo santo y perteneces al Señor tu Dios. De entre todos los pueblos de la tierra, el Señor te ha escogido para que seas un pueblo único, un pueblo suyo. Otra vez. Es casi el mismo pasaje, pero vuelto a decir por Dios al mismo pueblo en la misma circunstancia, después que salen de Egipto.
Y hay varias palabras: Dios, elección, pueblo único, para mí, y pueblo santo. ¿Cómo? Elegido, escogido, elegido. Tema central para el pueblo de Israel. O sea, el pueblo de Israel, a lo largo de los milenios, se sabe elegido por Dios. Jacobo, acá en el versículo 14, Jacobo, judío, anciano de la iglesia judía creyente, dice algo que, un hachazo en la nuca a su iglesia. Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. O sea, lo mismo que les había dicho a Israel, ahora está el mismo Jacobo hablando de los gentiles, de los no judíos. O sea, algo que había sido central para su historia, y lo es, ahora se cae. Esa barrera que separaba a los judíos de los no judíos se desarma, porque el mismo Dios, el que había mencionado Pedro, al que había referido Pedro, destruye esas barreras. A mí me llama poderosamente la atención la actitud de Jacobo, otra vez siendo judío y desafiando las escrituras, pero no por las escrituras en sí, sino desafiando el concepto que tenían ellos como pueblo único elegido y no había más nadie. Y ahora de los dos pueblos hace un pueblo elegido para sí. ¿Por qué? Porque es el Dios el que llama, no nosotros el que armamos los pueblos. ¿Sí se entiende? Ni los judíos arman el pueblo, ni los gentiles o no judíos, ni los bautistas, ni los hermanos libres arman un pueblo para Dios. Es Dios quien elige. Diga. Porque para mí el principio de esto lo da Jesús cuando dialoga con la mujer samaritana, ¿no? En ese diálogo yo creo que Jesús le deja bien claro que los adoradores que Dios buscaba, en definitiva, porque estaba hablando de una samaritana, eran los que adoraban en espíritu y en verdad. O sea que ellos se podrían haber también acordado de eso. Sí, también. Claro que sí. Seguimos, versículo 15. Sigue hablando Jacobo. Dice, con esto que les acabo de decir, que pasó con Pedro, que pasó con Pablo y Bernabé, concuerda con las palabras escritas en la profecía y cita una profecía de Amós, que dice, después de esto volveré, reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, Dice el Señor que hace conocer todo esto desde los tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo, sigue diciendo Jacobo, que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Hasta ahí vamos a llegar hoy. El domingo que viene vamos a completar el capítulo 15. Entonces, ¿qué es lo que hace Jacobo acá? ¿Se acuerdan que leímos que, bueno, no leímos, ya venimos viendo, que Pedro tuvo una visión de parte de Dios? Esta visión era un lienzo donde Dios le dice, Pedro, anda y come. Y le mostraba en ese lienzo un montón de animales. Pedro, acostumbrado a no comer cosas inmundas, en esta cuestión dietaria que tienen los judíos, le dice, no, Señor, yo nunca he comido cosa inmunda. Entonces Dios le dice, no llames inmundo lo que yo creé. Y esa idea estaba referida al pueblo judío con el cual se iba a relacionar y al cual iba a llevar el Evangelio. Y acá, Jacobo no hace, a pesar de lo fantástico, de lo milagroso de esa visión que tiene Pedro, Jacobo no apela a la visión que tiene Pedro. ¿Se entiende? O sea, no hay una visión, por más que haya sido divina,
que soporta la condición de salvación de los gentiles. Lo que soporta, lo que le da base a la salvación por la fe de los gentiles es la palabra de Dios. Son las Escrituras. Dice Jacobo, acá se cumple todo lo que le pasó a Pablo, a Pedro y a Bernabé, se cumple porque ya estaba escrito. ¿Se entiende lo trascendental que se vuelve la palabra? Concuerda con las Escrituras. La Escritura valida lo que está pasando. No es que lo que pasó se agrega a lo escrito. ¿Sí entiende? ¿Se entiende? Es interesante que Jacobo no citó a Abraham. Cuando en la promesa de Abraham, en ti serán benditas todas las naciones, ¿no? No solo la judía. Pero bueno, aún así, Jacobo cita las Escrituras para validar. No es la experiencia de estos grandes siervos, como Pedro, como Pablo, de estos grandes misioneros, no es la experiencia de los grandes siervos lo que confirma lo que es divinamente instaurado, sino la palabra. Todo se sujeta a la palabra. Y eso me hizo acordar inexorablemente, y casi sin pensarlo, que estamos en octubre, que ¿qué día es hoy? ¿15? 16. En 15 días vamos a celebrar ¿qué celebramos? Mira Martín, ¿qué celebramos? El 31 de octubre. ¿Qué? En realidad celebramos el día que Lutero agarró un par de papeles, los clavó en una puerta de madera y dijo, señores, la salvación es por fe. No es por indulgencia, no es por venta de indulgencias. ¿Cuántas veces en la historia nos vamos por caminos diferentes? Eso es lo que vamos a celebrar ahora en 15 días. Pará, déjame terminar la idea. Estos reformadores vuelven a plantear lo mismo que se hizo en la primera iglesia. Solo por gracia somos salvos, solo por medio de la fe, solo a través de Cristo, solo la Escritura tiene validez y autoridad definitiva y suficiente para regir nuestras vidas y la vida de la iglesia, y todo esto solo para gloria de Dios. ¿Sí? Lo mismo, o sea, Pedro estaba dando gloria a Dios, Jacobo estaba diciendo, bueno, está escrito. La salvación no tiene que ver con circuncidarse, no, es solo por fe, solo por gracia. O sea, 1500 años después dijeron eso y 500 años después de la Reforma seguimos predicando lo mismo que Jacobo, Pedro, Pablo, Bernabé. Bueno, y ahí vamos. Para cerrar, hay un par de cosas que me gusta remarcar. Hubo una falsa enseñanza en la iglesia, y la iglesia no se quedó hay dos bandos, bueno, fulano piensa esto, sultano piensa el otro, y sigamos como vamos. La iglesia se preocupó por qué es lo que se está enseñando. A ver, no sé si Pablo y Bernabé están bien, o estos que vienen de la iglesia de Jerusalén, gran iglesia original, son los que tienen razón. A ver, como hacían los hermanos de Berea, busquemos diligentemente qué es lo que dice la palabra y ordenemos nuestras enseñanzas conforme a la palabra. Yo escribía, la iglesia la iglesia no escondió la discusión ni el problema, ni tampoco la dejó, bueno, aquel dice, el otro no dice, aquel opina, no opina, y vamos. La iglesia expuso el problema, quiso solucionarlo, no se quedó con las peleas y discusiones, es más, acudió a otra iglesia. No sé si será una buena práctica, quizás que se pueda adoptar, no sé. Otra cosa a remarcar, Bernabé y Pedro.
Bernabé y Pedro habían sido expuestos por Pablo en ese relato de Gálatas y habían sido confrontados y frente a todos. O sea, qué situación humillante, ¿no? Humanamente humillante. Sin embargo, Bernabé y Pedro, y en defensa de la sana doctrina, palabra que nos incomoda a veces, en defensa de lo propiamente que tiene que ser enseñado, dejan de lado esa humillación. Podrían haber dicho, no, este Pedro me mandó al frente, yo me uno al bando de los otros por las dudas. No. Bernabé y Pedro, como buenos líderes, se unen al bando de la sana doctrina y no dejan que su yo o su ego lastimado pueda influir en su decisión. Jacobo, ¿qué hace Jacobo? Dijimos, Jacobo, líder de la iglesia judía, el judío pone en riesgo su liderazgo, su posición frente a sus feligreses. Eran cosanguíneos, no solo feligreses, pero tampoco negocia con eso. Y acude a la palabra para darle la razón a la buena y sana enseñanza. Esta situación que ocurre en la primera iglesia fue clave para mostrarnos de ahí y 2000 años por venir de cómo tendríamos y cómo tenemos que enfrentar problemas, enfrentar malas enseñanzas. Hubo malas enseñanzas en el año 0 de la iglesia, 10 años tenía la iglesia de Antioquía. ¿Cómo no vamos a tener malas enseñanzas hoy en día? El tema es cómo las enfrentamos, cómo las exponemos, cómo las discutimos. Podemos ver más, hay una serie de maneras de cómo discutirla, cada uno tuvo su tiempo y todos levantaban la mano, uno hablaba, los otros escuchaban, otros callaban. Buenísimo como lo encaran. Y como decía André, muchas veces las diferencias han generado divisiones de iglesia. ¿Por qué? Porque muchas veces se ha mantenido más el orgullo propio de mantener una idea que encontrar en comunión qué nos dice la palabra de Dios para seguir como iglesia. Esa es una brevísima reflexión, espero que haya sido breve, espero sí, que tenía para hoy. Y que el Señor nos ayude, nos dé luz, nos encamine como iglesia y como individuos, como hermanos en la fe, para seguir creciendo como iglesia. ¿Oramos? Padre Celestial, gracias Señor por este día, gracias por esta palabra que nos das. Señor, sabemos que tu palabra no vuelve vacía y apelamos, Señor, a tu espíritu, así como guió tu espíritu a la primera iglesia y ha guiado a cada iglesia y a cada hermano en toda esta historia de 2000 años de iglesia, Señor. Apelamos y clamamos a ti por la guía de tu espíritu, la sabiduría, la sensibilidad de encontrarnos entre hermanos, encontrar qué tienes para nosotros como iglesia, conforme a tu voluntad, conforme a tu palabra, Señor. Nos ponemos en tus manos y seguimos pidiéndote que cada cosa que venimos aprendiendo, que venimos masticando, que venimos repasando, se haga carne, Señor, para crecimiento de esta iglesia, pero para gloria de tu nombre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.